Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como estáis viendo en el título, hoy os traigo a Larsson. Antes de empezar, deciros que si estáis suscritos ya habréis visto que habremos traído esto a las 2 horas prácticamente. Supongo que antes los iconos ya al canal. 2 horas de que han salido, lo estoy grabando a las 8 y han salido a las 7, así que oye, nos damos bastante prisa, así que para eso suscribiros y darle like para tener más iconos. Vamos a empezar en esta ocasión como Larsson, como habréis visto en el título del vídeo. Recordaros que voy a ir diciendo las plantillas que son las más baratas y los precios que también estarán actualizados en abajo en la descripción. Empezamos con el Feyenoord. Empezamos con Gese, Bergius, Carrick, Badelj, Vilena, Luxau, Petzela, Vitor Hugo, Bedman y Sportiello. Esta plantilla vale 7000. Las tres primeras la verdad que son bastante baratas. Continuamos con la plantilla del Celtic. Empezamos con Griffiths, Armstrong, Sinclair, Pavón, Poncio, Brown, Pinola, Maidana, Gonzalo Rodríguez, Torrico y ya está. Si tiene algún if siempre lo digo, así que por eso no os preocupéis. Continuaríamos con Suecia. Bueno, no lo he dicho. La plantilla de los Celtic vale 6000 y la de Suecia vale 7000. Al compraros este MI cuando podáis, porque veis, ya ha subido bastante de precio. Si no, ficharos un extremo izquierdo sueco o un MI sueco. Pero bueno, la verdad yo, con lo que cuesta el icono en total, que ya lo veréis luego, rentaría comprarlo por 10.000 incluso, porque seguramente se acabe. Así que empezamos con Quaison, Traoré, Wernbloom, Keita, Etchenikov, Geray, Etseita, Bóveda, Varas y Forsberg, por último de media punta, para subir la valoración. Y bueno, ya he dicho, esta plantilla valía 87.000 monedas y pasamos ahora a las 4 plantillas de valoración. Empezamos con la de más 83 que vale 25.000 monedas. Aunque tenga yo los jugadores, da igual la lealtad, si eso lo digo yo, ¿veis? Tiene química, la química es justa, lo que pasa es que al yo tener lealtad pues da 76. Pero como nos pide 75 no habría ningún problema. Nos piden un if, ¿no? Sí. Y empezamos con Dost, Jonas, Pizzi, Nani, Joao Mario, Pereira, De Brig, Felipe, Jardel, que es el if que hemos puesto, el central del Benfica, Sommer y Rui Patricio. Esta plantilla ya vale 28.000 monedas, va encareciendo el icono aún más. Pasamos ahora al de 84 que nos piden dos if. Y empezamos con, hemos hecho aquí un híbrido un poco de la liga italiana. Y empezamos con Insigne, Icardi, Castillejo, que es uno de los if que hemos usado, Khedira, Strootman, Bruno, Koulibaly, Benatia, Sommer, Raúl, que es el otro if que hemos usado. Si tenéis cualquier if de 82, lo podéis usar. Y luego para acabar, Perin, cualquier if que con uno de valoración, con que tenga uno de química os sirve. Así que bueno, tenéis un if de 82, a usarlo aquí. Siempre os digo, los jugadores intransferibles, yo los usaría en estos SBCs. Y bueno, esta plantilla sale por 70.000 monedas. Ahora pasamos a la de 85, que nos piden también dos if. Hemos puesto este Puig, que está bastante barato, está a precio de descarte. Aduriz, Castillejo el if, que como veis está barato y al ser español de 83 de media pues usa bastante. Carrasco, Asensio, Bruno, Hamsik, Pepe, Sócrates, Koulibaly y Burki para acabar. Esta plantilla ya nos valdría 140.000 monedas. Y pasamos ahora a la plantilla de 86 de media. Nos piden un if. Y es bastante cara, ya lo veréis ahora. Empezamos con Cavani, Aduriz, Draxler, Berratti, Silva y Yarramendi, que es el if que hemos usado, que también como Castillejo están bastantes plantillas esta semana. Peter Cech, Farman, Koulibaly, Hamsik y Burki para acabar. Esta plantilla ya vale 200.000 monedas, que dejan en total al icono de Larsson en 450.000 monedas. Para ser una venta de media icono está bastante bien de precio. Vamos a buscarlo ahora a ver si ya la toca a alguien. Sí, ya la toca a alguien y luego está en venta por 1.000.000 de monedas. Así que bueno, vamos a aprovechar para ver sus estadísticas. Tiene 90 de ritmo, 85 de regate, 89 de tiro, 73 de físico. Está chetado, pero oye,
A ver, es bastante barato y os dan bastantes sobres. Eso sí que es lo que más renta. Pero... 96 de precisión de cabeza, ojo, Y bastante de salto. Tiene pinta de estar bastante chetado. Bueno, jugó en el Barça y no la ha puesto plantilla del Barça ni del United. Tampoco es que jugó mucho, pero bueno. No me enrollo más. Y os dejo por aquí el vídeo de Larsson. Como siempre agradezco vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Mañana tendréis la plantilla si sale el jugador del mes de la Premier. También en el canal bastante temprano, a la hora yo creo que podrá estar. Sí, bueno. Adiós.